Arratsaldeon, ongi etorriak, bienvenidos y muchas gracias por su presencia a pesar de este tiempo endiablado que nos está acompañando. Y una especial bienvenida al profesor Montserrat. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Don Javier Montserrat será quien imparta las 3 conferencias de que consta este ciclo, Ciencia y Religión, Dios y las religiones en la era de la ciencia. Este ciclo es una aportación de la Facultad de Teología y más en concreto del equipo de investigación interdisciplinar, posmodernidad, pluralidad y possecularidad, y especialmente de los buenos oficios de su investigador principal, el profesor Diego Bermejo. En el ciclo nos vamos a enfrentar, en último término, a la cuestión de si es posible una imagen de las religiones y en concreto del catolicismo y el cristianismo en armonía con la razón científica moderna. Sí y cómo puede superarse el desencuentro entre cristianismo y modernidad, de una modernidad en la que destaca como uno de sus pilares fundamentales la ciencia. La primera conferencia, la de hoy, es, como saben, Ciencia y Silencio de Dios, la cultura científica y la visión moderna del silencio de Dios. Para darnos luz sobre esta materia, contamos con don Javier Montserrat, que es jesuita, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Psicología Básica, y también de la Universidad Pontificia de Comillas. Estudió Filosofía y Psicología en la Universidad Complutense y Teología en la Philosophische Theologische Hochschule St. Georgen de Frankfurt. Ha sido investigador visitante en el Institute of Cognitive Studies de la Universidad de California en Berkeley, y su docencia e investigación han girado en torno a la percepción, la ciencia de la visión, la epistemología, la filosofía y psicología de la cultura, la filosofía política, filosofía de la religión y teología. Es miembro del seminario de Xavier Zubiri y ha sido director de la revista Pensamiento. Es también asesor de la Cátedra Ciencia, Tecnología y Religión de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Comillas, editor de los primeros 4 volúmenes de la serie especial Ciencia, Filosofía y Religión de la revista Pensamiento y editor de Tendencias de las Religiones en Tendencias 21. Entre los libros que ha publicado cabe destacar La percepción visual, Dédalo, la Revolución Americana del siglo XXI, Hacia un nuevo mundo, filosofía política del protagonismo histórico emergente de la sociedad civil, y más recientemente Hacia el nuevo concilio, el paradigma de la modernidad en la era de la ciencia, en el que se ocupa de forma directa de los temas que van a ser objeto de este ciclo y en concreto de la conferencia de hoy. Únicamente les recuerdo que la conferencia estará seguida de un diálogo y en consecuencia pueden hacer uso de las tarjetas que les hemos facilitado para presentar las preguntas que consideren pertinentes al profesor Montserrat. Tiene la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, por la presentación. Y naturalmente pues también debo comenzar pues agradeciéndoles a todos ustedes su presencia y su participación en esta conferencia. Bien, yo no tengo intención de dar la conferencia comentando punto por punto el PowerPoint que tomaré como fondo de referencia, porque no es posible
una conferencia que es breve y apenas tienes tiempo de decir nada, esta es la experiencia que todos tenemos, ¿no? Pues no puedo comentar todo esto. Pero sí, lo que voy a decir está en relación con el PowerPoint que les han entregado. Por tanto, será útil, si a ustedes les interesan las ideas que aquí vamos a desarrollar y comentar, después ustedes pueden leerlo y tendrán un hilo conductor y les permitirá retener la esencia de lo que aquí vamos a decir. También les indico que vamos a minimizar. También les indico que si les interesa, en la semana esta del 20 de noviembre se ha publicado en esta revista Tendencias 21 un artículo que lo he publicado yo, que es este que ustedes ven aquí, que es un artículo que trata precisamente lo escrito para que pueda ser un fondo de lectura al que le interese sobre la conferencia. Por tanto, en esta revista, que es tendencias21.net, y allí buscan tendencias de las religiones como una de las secciones, allí les sale esta página y pinchando aquí pues les sale el artículo completo, ¿no? Aquí está el artículo completo. Este artículo, aquí publicado, permite, al final de todo, permite el formular cuestiones, como pasa en muchas webs, ¿no? Entonces, si a ustedes les interesa formular alguna cuestión, lo pueden hacer también a través, porque la experiencia es que en esas conferencias apenas hay tiempo para preguntar. Si a alguno le interesa, puede hacerlo a través de la página web y yo, en tanto en cuanto pueda, pues con mucho gusto les responderé. Bien, vamos a cerrar esto ya. Bien, vamos a comenzar, por tanto, la conferencia y el título del ciclo que me han pedido que yo vaya desarrollando en las 3 conferencias de este año, el título general es Dios y religiones en la era de la ciencia. Es claro que todos nosotros tenemos por una parte la experiencia de la tradición religiosa y, como sabemos, las religiones hablan de la realidad, dan una imagen de la realidad. Por otra parte, tenemos la ciencia, que se ha desarrollado en lo que llamamos la era de la ciencia, que es la nuestra y ha constituido nuestra cultura, y la ciencia también ofrece una imagen de la realidad. Entonces, el gran problema que hoy en día pues muchos vivimos es este problema de conciliación de estas dos imágenes de la realidad. Por una parte, el mundo de las religiones y por otra parte, el mundo de la ciencia. Evidentemente que este problema cada uno lo vive desde su punto de vista y dentro de los condicionamientos que rodean su vida, ¿no? Pero es un problema general que se repite y yo creo que a todos nos afecta, incluso a gente comprometida con lo religioso, pues no puede dejar de tener esta especie de confrontación intuitiva que todos hoy vemos sobre lo que es el mundo moderno y lo que es el mundo tradicional de las religiones. Pues bien, estas conferencias las vamos a desarrollar en tres momentos, en 3 sesiones. Hoy tenemos la primera, que están esquematizadas en esta diapositiva. Claro, lo que hoy vamos a ver no es toda la temática. Yo hoy voy a introducir algunos aspectos, pero quizá lo más interesante estará en la segunda y en la tercera conferencia. Claro, en la conferencia que vamos a dar hoy y en la temática también del seminario de profesores que mañana expondremos y que tendremos, pues en esta primera sesión lo que yo he pensado desarrollar es una reflexión sobre lo que es la cultura moderna y lo que es también la ciencia dentro de esta cultura. Porque ya desde el principio quiero decir que cuando hablamos de cultura moderna, esta cultura moderna no es igual a ciencia. La cultura moderna hay muchas cosas. Hay la vida ordinaria de la gente, todo lo que describe la sociología, el arte, los medios de comunicación, el estilo de vida de los jóvenes, en fin, todo lo que es la cultura moderna, ¿no? Ahora bien, no cabe duda de que la cultura moderna influye de manera decisiva eso que llamamos la ciencia. La ciencia ha contribuido a producir la cultura moderna.
Y en este sentido es uno de los protagonistas esenciales de la cultura moderna. Yo aquí, a lo largo de la conferencia, no me voy a fijar tanto en la cultura moderna, en sus características y en todas sus facetas. Me voy a fijar en la ciencia como uno de los aspectos determinantes de la cultura de la ciencia. Y lo que vamos a decir en esta conferencia, ahora lo comentaré, intentando sintetizar lo que es el núcleo de la conferencia, lo que vamos a decir es que la ciencia, precisamente, en los últimos tiempos, en lo que podríamos llamar la modernidad crítica de los 2 últimos tercios del siglo XX, ha ido evolucionando de tal manera que nos deja en una situación nueva para entender lo que es esto que en el título de la conferencia hemos llamado el silencio de Dios, que es un concepto por otra parte tan usado y tan tradicional, ¿no? El concepto de silencio de Dios. Entonces, en esta modernidad crítica en la que estamos, tenemos un acceso nuevo a entender lo que es el silencio de Dios. El hombre está dentro, en su vida, el hombre está abierto a este silencio y tiene conciencia de este silencio. Y esta experiencia del silencio de Dios en la cultura moderna es la base para entender lo que es el sentido tanto del ateísmo, de aquellos que se cierran a Dios, como el sentido de la religiosidad, de la idea de Dios y de las religiones. En el fondo, las religiones no parten de una negación de lo que es esta experiencia de silencio, sino que la tienen y a partir de ahí construyen el sentido de su religiosidad en las diversas religiones. Esto es lo que veremos en la próxima conferencia, que es donde daremos y aún haremos un análisis más positivo de lo que es la religión y cómo se encuentra la religión situada en la cultura de la ciencia. En la conferencia de hoy yo me voy a fijar en este punto que podríamos llamar básico, que es la referencia a este silencio de Dios, que en alguna manera depende de la idea que la ciencia nos ha dado del universo. En esta primera sesión, por tanto, tal como vemos en esta diapositiva, yo voy a tratar de comunicar 2 ideas básicas que están aquí señaladas y que en alguna manera ya están perfiladas con lo que poco a poco voy diciendo. En primer lugar, el mensaje que yo querría transmitir es que en la vida humana todo hombre, inevitablemente, cada uno según su biografía y sus circunstancias vitales, tiene una experiencia de lo que podríamos llamar esta lejanía y silencio de Dios. En el conocimiento, puesto que a Dios nadie lo ha visto directamente. Es una lejanía también por el drama de la historia, el sufrimiento, en fin, la biografía de cada ser humano hace que en relación con Dios se despierte en él una especie de malestar, ¿no? que en el fondo pues podría calificarse como esta experiencia dramática del silencio de Dios. Esa experiencia que es inevitable, que todo hombre la tiene, creo yo, ¿no? En las diferentes culturas, en todo tiempo, en todo lugar, ¿no? Todo el hombre tiene esta experiencia. Esta experiencia es una experiencia, sin embargo, que normalmente en los siglos pasados se ha visto, diríamos, modelada o se ha visto influida, se ha visto camuflada, oscurecida, diríamos, por culturas que respondían a un planteamiento que aquí en esta conferencia yo he llamado dogmático o fundamentalista. Es decir, el teísmo fundamentalista o dogmático durante siglos pues hacía que el silencio de Dios, que era inevitable, que se vivía, se entendiera de un cierto modo. Ahora después, en otras diapositivas posteriores, me haré referencia a esto, ¿no? Al teísmo dogmático y al ateísmo dogmático. Sin embargo, quiero también indicar que en el punto segundo de esta diapositiva, en el 2, que hay otra cosa que yo también quiero poner de manifiesto y que es un poco la síntesis de la conferencia, y es que modernamente, y al decir modernamente entiendo, en la evolución del pensamiento moderno en los 2 últimos tercios del siglo XX, se ha ido abriendo una manera de ver las cosas, una imagen del universo, de la materia, de la vida y del hombre, ¿no? Que dan pie a que estos tradicionales dogmatismos hayan entrado en crisis. Todavía existen, ¿no? Y hay gran parte de la sociedad sigue siendo dogmática en muchos aspectos, ¿no? Pero sin embargo las líneas de fuerza, aquello a lo que apunta la cultura moderna hoy en día, es a transformarse en una cultura
crítica, en una modernidad crítica. Y en esta modernidad crítica lo que nosotros vemos es que el universo deja de ser un lugar donde la verdad es patente para todos y se convierte en un universo enigmático, un universo que nos deja en el fondo en una incertidumbre metafísica. Esto naturalmente no se ata ni con el teísmo dogmático ni con el ateísmo dogmático, pero es lo que se va abriendo camino. Estamos yendo hacia una sociedad cada vez más crítica, ilustrada, consciente de las limitaciones del conocimiento, en la que somos conscientes de que el gran problema, el último gran problema, que es el problema metafísico, no lo podemos resolver con seguridades, y que la vida humana, en el fondo, nos sitúa en la incertidumbre. Estamos en la incertidumbre, y esto hay que admitirlo. Claro, admitir esto, en el fondo, es admitir, para los que somos creyentes, que el mundo que Dios ha creado, el universo que Dios ha creado, no es un universo donde la verdad de Dios esté ahí y se nos imponga de una manera patente, ¿no? Sino que Dios ha querido crear un universo enigmático que nos deja abiertos a diferentes modos de entender últimamente lo que es el universo. Y esto tiene relación con la libertad humana, puesto que es el hombre el que va a tener que construir su opción metafísica y su vida dentro de esta incertidumbre. Claro, decir esto pues es ya apuntar a la temática de la segunda conferencia, donde vamos a comentar precisamente lo que es el ateísmo, cuál es la lógica interna del ateísmo, y al mismo tiempo veremos también cuál es la lógica interna de las religiones. Pero tanto la lógica del ateísmo como la lógica interna de las religiones tienen que ver con esta experiencia de silencio. Nadie la puede, diríamos, sofocar, ni ocultar, ni negar. Y si se niega y nos situamos en un falso dogmatismo, bien sea ateísta o ateo, en el fondo lo que hacemos es falsear nuestra experiencia vital, y entonces falseamos nuestra verdad, que es la verdad que nos puede conducir a entender realmente lo que es el ateísmo y lo que es también el teísmo. Esto será la temática de la conferencia del mes de febrero, me parece que es en febrero. Bien, la estructura de la conferencia la tienen aquí. Ahora voy a comenzar por una introducción donde vamos a hacer algunas observaciones previas, que creo, me parece recordar que son 5. En estas diapositivas yo he puesto algunos conceptos que ya he mencionado, por tanto puedo ir rápido, porque no es necesario ya que nos entretengamos mucho, porque yo ya creo que todos ustedes entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Lo primero, que está aquí en esta primera diapositiva, es que para entender dónde estamos hay que mirar hacia el pasado y darse cuenta de que la cultura, la sociedad y las ideologías, las maneras de pensar y de interpretar el universo en siglos pasados han respondido a lo que aquí, en esta diapositiva, se llama una cultura de seguridades y certezas. En el mundo medieval, pues no digamos, en fin, yo no entro aquí ahora en descripciones porque no tendría tiempo, ¿no? Pero esta cultura de seguridad y certeza también fue característica de la modernidad. La modernidad comienza en los siglos XVI y XVII y lleva hasta nuestros días, y durante los grandes siglos de modernidad, el XVII, XVIII, XIX, pues lo que en realidad había, tanto en teístas como en ateos o ateístas, era una cultura dogmática. Es decir, la persuasión de que por la razón el hombre puede llegar a constatar la patencia de la verdad absoluta. Por la intuición ordinaria, el hombre en su vida intuye lo que es la verdad, y también, no digamos, por la ciencia o por la filosofía. Esta manera de pensar, pues, en algunos ámbitos se puede considerar como fundamentalismo, porque en el fondo esta seguridad total y esta certeza total en el conocimiento supone que estas maneras de pensar afirman que hay un fundamento para llegar a esta seguridad. Por tanto, como dice Hans Albert, uno de los discípulos de Popper, esto en el fondo se puede llamar fundamentalismo, de un tipo o de otro. Y
Podemos también llamar a esta manera de pensar dogmática, porque en el fondo estas verdades absolutas, conocidas por la razón, pues se establecen como dogmas, cosas incuestionables, ¿no? Bien, el hecho es que en los siglos pasados ha habido, en los últimos siglos de modernidad, pues dos formas muy importantes de dogmatismo, que es el dogmatismo en el teísmo religioso moderno y después el dogmatismo en el ateísmo religioso moderno. Los grandes ateos de la modernidad pues tenían la seguridad total y también los creyentes en la Iglesia cristiana pues también había unos dogmatismos y unas seguridades que unos a otros se echaban en cara, ¿no? Y había una oposición entre dogmatismos pues muy radical. El teísmo fundamentalista y dogmático, por tanto, la manera de entender a Dios como algo que es patente en la naturaleza, pues ha sido característica durante muchos siglos de la manera de pensar cristiana. A mi modo de ver, hoy en día hay muchos pensadores cristianos que ya se salen de esto, ¿no? Pero desde el punto de vista oficial, en el mundo católico, en la Iglesia católica, todavía no sabemos exactamente dónde estamos, porque hay una situación en que las ideas evolucionan muy lentamente y todavía en gran parte se está en planteamientos un poco, como aquí decimos, religiocéntricos y también teocráticos, puesto que desde el punto de vista existencial la idea de que hay una patencia de la verdad que es religiosa lleva a un modo de entender la vida religiosamente. Esto es obvio porque resulta de la imagen racional que yo tengo del universo. Y esta imagen de lo que es la verdad desde el punto de vista individual, después cuando preguntamos, bueno, ¿y cómo tiene que ser la sociedad? Pues se traduce en un teocratismo. La sociedad tiene que organizarse a partir de la idea de Dios y solamente tiene sentido si se fundamenta en la idea de Dios. En esta cultura fundamentalista y dogmática, digo aquí al final de esta diapositiva, se dio una manera de vivir el silencio divino, el silencio de Dios. Todos los hombres, incluso aunque estuvieran en la Edad Media y en otros ambientes culturales, ambientes religiosos muy cerrados culturalmente, grupos muy aislados, se viviera de una manera radical este teocentrismo, este religiocentrismo. Sin embargo, todas las personas, intuitivamente, en sus niveles de conciencia profunda y en su experiencia de la vida, han tenido esta experiencia de silencio de Dios, porque en el fondo todos han atravesado por la experiencia de que a Dios no lo vemos, que en el fondo no lo descubrimos por el conocimiento de una manera evidente y clara, y además estamos atravesando todo el problema del drama de la historia que nos afecta, nos sentimos abandonados por Dios, no solamente es que no lo conozcamos, sino que estamos abandonados por Dios, y esto lo siente todo el mundo. Lo siente todo el mundo, aunque por la cultura se viva en un momento en que todo el mundo piensa que es obvio la existencia de Dios, su patencia en la realidad, y la cultura como tal sea totalmente religiocéntrica. También podemos hablar de un ateísmo fundamentalista y dogmático. Entonces, claro, ha sido un ateísmo de los siglos pasados y todavía hoy, en la actualidad, los grandes ateos que hay, si ustedes pues conocen, pues no sé, pues a Richard Dawkins o Daniel Dennett o, en fin, Sam Harris o Christopher Hitchens, pues son autores que, como ustedes habrán visto, tienen una posición atea muy radical y en el fondo muy fundamentalista y dogmática, ¿no? El tipo de ateísmo que todavía se mantiene en muchos sitios es dogmático. Esto es una cosa que se ve sociológicamente, ¿no? Por tanto, el ateísmo también cree que la patencia de la verdad excluye totalmente a Dios y que de esto hay una seguridad absoluta. Naturalmente, el silencio de Dios, en los que en los últimos siglos han mantenido esta posición atea, el silencio de Dios se vive de otra manera. Porque claro, para el que es ateo no hay silencio de Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios no existe. Por tanto, si no existe, no está en silencio. Por tanto, hay una manera distinta de vivir el silencio de Dios. Ahora, naturalmente, como todas las personas, en el fondo de su conciencia tienen un problema religioso que hay ahí, ¿no? Y también en alguna manera están afectados por lo que antes he llamado el silencio de Dios. Bien, en esta diapositiva lo que decimos es que esta cultura dogmática, que ha sido característica de siglos anteriores, esta seguridad, esta patencia de la verdad, ¿no?, pues ha evolucionado en los últimos tiempos, sobre todo en la segunda mitad, en los dos últimos tercios del siglo XX, podríamos decir, y ha llevado a una actitud nueva, a un nuevo modo de ver las cosas.
¿Cuáles son los factores que han influido en esta transformación, en esta evolución? Pues los factores han sido, por una parte, la evolución de las teorías sobre el conocimiento, que nos han hecho ver que el conocimiento humano siempre es un conocimiento provisorio, hipotético, tanteante, en la ciencia y desde luego también en la filosofía. Después ha habido una evolución de la ciencia que ha producido unos resultados que han hecho que la misma ciencia cayera en la cuenta de que el universo en el fondo es un enigma y que no son las cosas tan claras como a veces se pensaba en el ateísmo dogmático. Y después hay un movimiento cultural de lo que se llama la posmodernidad, que ya nació sobre todo en conexión con lo político, pero que también es más amplio, y hoy en día somos conscientes cada vez más de que el hombre vive bajo incógnitas y que no puede dar soluciones rápidas y absolutas a las cosas, ¿no? Y entonces se va poco a poco estableciendo y creciendo eso que llamamos una cultura ilustrada y crítica, una cultura consciente de las limitaciones del conocimiento, más respetuosa, ¿no? Esto es un movimiento que va creciendo y por ahí está el futuro. El futuro está en ir olvidando los dogmatismos e ir entrando en esta cultura de respeto de las opiniones de los demás y de darnos cuenta de que el universo, pues en el fondo, es un enigma. Bien, una cosa que también quiero indicar ahora, antes de entrar, que porque es una cuestión que si no la menciono, pues queda pues como un problema de fondo que a lo mejor algunos de ustedes tendrán, es que lo que estoy diciendo ahora, desde el punto de vista cristiano, tiene una matización importante. Y es que desde el punto de vista cristiano, por tanto, a lo que decimos, lo que yo digo ahora, no tiene por qué comentarse y reconocerse desde un punto de vista filosófico o científico, es lo que los cristianos creen. Existe una presencia interior de Dios en el espíritu de todo hombre de una manera que llamamos gracia, como gracia, algo que no pertenece a nuestra naturaleza, pero que Dios nos da, algo que es una sobreabundancia de su presencia en nosotros, que no es algo que podamos exigir, sino una gracia que no forma parte de la naturaleza como tal, pero que está en nosotros y por tanto se ha calificado en la tradición cristiana como algo sobrenatural, místico, pero que está ahí, tiene una presencia real. Claro, esta presencia real de Dios en nosotros, desde el punto de vista cristiano, pues plantea también el problema del silencio de Dios, podríamos decir, con un dramatismo nuevo, en el sentido de que los seres humanos están, en alguna manera, por la naturaleza, por el mundo objetivo, por el uso de la razón, por el conocimiento de la ciencia, de la filosofía, están abiertos a un enigma y, por tanto, dentro de una naturaleza que por una parte parece llamar y conducir a Dios, pero que por otra parte también puede ser descrita sin Dios. Y esto naturalmente crea un problema grande, que es un problema que es lo que en esta diapositiva he puesto como una tensión dramática entre lo que podríamos llamar silencio, ausencia y llamada presencia de Dios. Y este dramatismo, desde el punto de vista que considera el cristianismo, todavía es mayor, porque el hombre está interiormente llamado por Dios y el hombre se siente afectado por esta presencia de Dios y parece que lo busca y va detrás, ¿no? Y hay un fondo mistérico que acompaña su existencia y sin embargo el hombre se encuentra con que va al mundo, va a las cosas, va a la cultura y se encuentra en esta situación de silencio, en esta situación en que Dios parece ausente, ¿no? Y sin embargo siente en sí mismo esta llamada y esta presencia sobrenatural o mística que es fuerte y que está ahí, ¿no? Y que el cristianismo conoce. Esto sitúa al hombre siempre en esta situación dramática y hay que tenerlo en cuenta. Esto es un factor que cuando se analiza lo que es el hombre desde el punto de vista cristiano siempre hay que tenerlo en cuenta. Bien, entramos con esto ya en la primera parte de la conferencia, en la que yo voy a hacer referencia a algunas cosas que naturalmente se podrían comentar más ampliamente. Yo lo que voy a hacer es perfilarlas a grandes rasgos, ¿no? Porque no es posible en una conferencia así comentarlas, pero sí por lo menos quiero dar una panorámica, ¿no? En primer lugar, yo diría que hay que tener en cuenta, cuando reflexionamos sobre esta imagen del universo, de la materia, de la vida y del hombre que nos ofrece la ciencia, en primer lugar hay que hacer la observación de que la ciencia, en muchos casos, cuando se plantea problemas metafísicos últimos, cuál es la verdad final del universo, existe Dios o no existe, la ciencia no puede
dar respuestas, porque por sus propios métodos, por su manera de estar condicionada, por su misma concepción epistemológica de lo que es la ciencia, no puede en muchos casos responder. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que la filosofía sí puede hacer metafísica, y la filosofía recoge los datos de la ciencia. Recoge los datos de la ciencia y sobre estos datos piensa y construye una metafísica, la filosofía. Por tanto, es la filosofía en el fondo lo que hace metafísica, no la ciencia. Pero es evidente que la filosofía queda referida totalmente a los datos de la ciencia. Hoy en día no se puede pensar sobre el universo si no tenemos en cuenta los datos que la ciencia presenta, ¿no? Esta diapositiva me la voy a saltar y nos fijamos en esta, en la que vengo a decir, como ahora vamos a argumentar, que en el fondo, hoy en día, en esta evolución que antes he llamado de la modernidad crítica, por tanto, la idea de la ciencia que ha ido configurándose en los dos últimos tercios del siglo XX y lo que llevamos del XXI, esta imagen de la ciencia ha llevado a la conciencia de que vivimos en un universo que es enigmático. Los datos de la ciencia, como tal, nos llevan a esta conciencia de que el universo es un enigma. Y es un enigma, sobre todo porque cuando lo consideramos desde el punto de vista de lo metafísico, de lo último, cuando la filosofía dice, vamos a ver desde esta imagen que la ciencia da, qué podemos pensar sobre lo último. Entonces es cuando la ciencia moderna deja que la filosofía quede abierta a una ambivalencia metafísica última. Y la ciencia moderna deja abierta la posibilidad de que el universo sea descrito de una manera teísta, por tanto hay argumentos, maneras de entender lo que la ciencia dice y valorarlo filosóficamente que llevan a pensar que Dios podría ser el fundamento último del universo. Y esto es construible por la razón. Por tanto, como vemos aquí, el universo real, podría ser argumentado que un universo real fundado en el ser de una divinidad absoluta es una hipótesis verosímil, argumentable para la razón científico-filosófica. Pero al mismo tiempo, lo que la imagen del universo de la ciencia nos dice hoy en día es que esta argumentación teísta no es única, sino que también la ciencia nos da una imagen hasta tal punto enigmática y problemática que también deja abierta la posibilidad de concebir la autosuficiencia de un universo real, puramente mundano, sin Dios, que sería una hipótesis verosímil argumentable para la razón científico-filosófica. Esto es lo que vemos que de hecho hacen los ateos, y esto que aquí yo lo planteo se puede comprobar sociológicamente. Yo soy profesor de universidad y tengo muchos compañeros, de los que yo aprecio muchísimo, que no ven posibilidades racionales de creer en Dios y tienen una posición atea. Y esta posición es construible. Muy difícil, se puede argumentar de una manera dogmática con mucha dificultad, o decir, no, lo que usted dice es que se equivoca, es que usted tal o cual. No, es que es posible construir estas hipótesis, y esto es lo que, en alguna manera, los hechos reales nos obligan a admitir, ¿no? Por tanto, en esta diapositiva ya damos el tránsito a algo más sustancioso, ¿no? La pregunta que nos planteamos es, bueno, pero yo estoy diciendo aquí que esta imagen del universo, de la materia, de la vida y del hombre en la ciencia lleva a esta visión nueva del universo, en que el universo parece enigmático y que puede ser interpretado por dos hipótesis metafísicas que no serían iguales y por tanto nos deja en una incertidumbre metafísica. ¿Qué es lo que avala decir que esto es así? Porque puede haber, y de hecho hay, científicos y filósofos que toman una posición atea, y una posición atea dogmática, que dicen, no, es que la visión de la ciencia es totalmente incompatible con Dios, no es posible esto. Y hay también teístas dogmáticos que dicen, no, es que el hombre puede conocer con certeza absoluta la existencia de Dios, y por tanto el ateísmo en el fondo es una desviación de la razón. Y también lo defienden. Yo cuando comencé a estudiar, y estudié filosofía escolástica, esto es lo que me enseñaron. Por tanto, no tengo ninguna duda de que era así, ¿no? Y los que recuerdan un poco lo que ha sido la historia del pensamiento en los últimos años verán que esto es lo que se decía, efectivamente, ¿no?
tanto, la pregunta es, ¿qué argumentos o por qué decimos que lo que hoy en día nos impone la ciencia, es decir, aquello a lo que nos lleva la ciencia, es a esta incertidumbre metafísica, a esta ambivalencia metafísica del universo? ¿Por qué lo decimos? Pues en el fondo hay dos tipos de argumentos. Es argumentable esta posición, pues como dice aquí el punto 1, por la lógica de la historia. La evolución epistemológica, como antes decía, la cultura de la posmodernidad, que da el tránsito a la modernidad crítica, la expansión creciente de los valores de una cultura crítica ilustrada frente al dogmatismo antiguo. Hoy en día está claro que las cosas llevan en la línea de reconocer las limitaciones de nuestro conocimiento y no precipitarnos en establecer verdades absolutas. Los dogmatismos son cosa del pasado, aunque todavía hay muchos dogmatismos. Por tanto, un argumento es que la historia en su dinámica nos lleva a esto. Es decir, esta moderación en el conocimiento es lo moderno, el dogmatismo es lo antiguo. Por tanto, esto sería un argumento básico. Pero además hay otros argumentos para defender esta ambivalencia metafísica del universo, es decir, una imagen del universo que puede ser argumentada según un teísmo y una imagen del universo que puede ser argumentada desde un punto de vista ateo. Por tanto, los argumentos básicos son los que aquí están mencionados en el punto 2. Es argumentable desde los resultados de la ciencia actual y desde la filosofía y metafísica, que desde ellos se puede construir. Es la imagen misma del universo la que nos muestra que efectivamente este universo es ambivalente y difícil de entender. Por tanto, ¿cuáles son estos argumentos o estos puntos cruciales de la imagen del universo, de la materia, de la vida y del hombre que la ciencia nos da, que son, diríamos, los puntos cruciales que nos proyectan sobre la problemática metafísica y que son aquellos puntos cruciales que nos dejan abiertos también a esta ambivalencia? Son estos tres puntos que tenemos aquí en esta diapositiva, en la parte de abajo, y que ahora voy a comentar a grandes rasgos, que son, en primer lugar, la consistencia y estabilidad del universo. En segundo lugar, la producción de orden en la evolución dentro del universo. Y en tercer lugar, la emergencia evolutiva de la sensibilidad y de la conciencia dentro del proceso evolutivo. Estos tres puntos, a mi modo de entender, son los tres puntos cruciales, que son los puntos que plantean la cuestión metafísica. La ciencia sobre esto dice cosas, tiene que ver con esto, y los resultados de la ciencia son cruciales para que se plantee el problema de cuál es la verdad última del universo. Bien, ahora voy a analizar estos tres puntos. Por tanto, en primer lugar, la consistencia y estabilidad del universo. En segundo lugar, la producción de orden dentro del universo. Y en tercer lugar, la emergencia de la sensibilidad y la conciencia dentro del universo. En primer lugar, el problema, quizá, o la cuestión, el punto crucial más importante, que es el de la consistencia y estabilidad del universo. Fijaos en que ya desde antiguo, desde la filosofía griega, hay una intuición que ya está planteada pues por Parménides, que es la intuición de que si nosotros de hecho estamos dentro de algo que es real y existe, y nosotros nos damos cuenta de que nosotros, mi existencia, el mundo, estamos dentro de algo que existe, y esto es un hecho. Entonces, si esto es un hecho, cabe hacer una inferencia. Si esto es un hecho, hay que suponer que este hecho es real porque puede ser real. Si no pudiera el universo, la realidad, mantenerse a sí misma, pues en el fondo ya no existiría, ya se habría deshecho. Si de hecho el universo existe, es porque tiene un fundamento, porque en alguna manera puede dar razón de sí mismo, puede dar razón de su realidad. Esto es algo que ya los griegos lo intuyeron. Esta cuestión, que es la gran cuestión de la suficiencia del ser, abarca toda la historia de la filosofía. No me meto ahora porque claro, no podemos, ¿no? Pero es también una cuestión básica de la ciencia.
Lo que la ciencia hace, ¿qué es? Pues lo que la ciencia hace es describir el universo tal como ahora lo vemos. Describimos los hechos empíricos, la base de la ciencia es la teoría de la base empírica, describimos los hechos, los relacionamos entre sí, sacamos deducciones y en el fondo lo que intentamos es entender cómo los hechos, el universo que describimos, se presenta como un sistema que se mantiene a sí mismo, algo suficiente, algo que presenta una suficiencia. Y esto es lo que busca la ciencia, en los diversos campos, en la teoría celular, y al final cuando en cosmología hablamos del universo, las galaxias, todo el universo en su conjunto, lo que tratamos de entender es cómo este universo presenta y en alguna manera está fundado en una suficiencia, porque si no, no sería real. No sé si me explico, me parece que esta es una intuición básica. Pues bien, esta intuición, que es la intuición que ha llevado a buscar la consistencia y estabilidad del universo, pues depende, naturalmente, esta intuición, esta búsqueda de la suficiencia, pues hay que hacerla en el marco de la descripción que la ciencia nos da del universo. Es decir, la ciencia nos describe cómo es el universo. Y entonces, lógicamente, el científico busca en esta descripción encontrar la suficiencia y estabilidad del universo. Y si no la encuentra, entonces aparecen problemas, porque la expectativa del científico, de la razón humana, podríamos decir, queda defraudada. Pues bien, en la descripción del universo, que hoy en día nos hace la ciencia, en la cosmología, pues lo que en definitiva se describe cuando se dice cómo es el universo, en qué consiste el universo, pues hay una descripción, que es lo que se suele llamar el modelo cosmológico estándar, o el modelo estándar, que tiene por una parte la teoría de partículas y después por otra parte la idea del cosmos o del macrocosmos. El modelo estándar, por tanto, de la ciencia, describe el universo, y describe el universo en función de aquellas evidencias que hoy tenemos que nos permiten pensar que el universo fue de esta manera en sus estados anteriores. Por tanto, el modelo estándar se construye a partir de argumentos que en alguna manera pueden construirse con una base empírica, con evidencias empíricas a partir del presente. Hay una cierta especulación, pero grosso modo se puede decir que lo que se dice en el modelo estándar, todo ello está justificado en lo que ahora vemos. Pues bien, esta idea del universo en el modelo cosmológico estándar, que tiene muchas características, ahora no las podemos abarcar, ¿no? Pero esta imagen del universo nos dice que con lo que nosotros vemos ahora en este momento del universo, si vamos hacia el pasado, pues vemos que el universo surgió en eso que se llama el Big Bang, que todos conocemos y todavía todo el mundo hemos oído hablar de esto mil veces, ¿no? Entonces se produjo una enorme explosión donde surgió toda la materia del universo. Y se describe después lo que fue pasando después, cómo evolucionó el universo, si hubo gran inflación o no, en fin, pero se describe, ¿no? Y llegamos al momento presente y nos preguntamos, ¿qué va a pasar en el futuro? Y cuando nos preguntamos, ¿qué va a pasar en el futuro? Entonces, el modelo cosmológico estándar, con los datos que hoy en día tiene, pues piensa que este universo se va a ir diluyendo, va a ir muriendo energéticamente, ¿no? Hasta que prácticamente el universo pues puede desaparecer. De tal manera que, de la misma manera que el universo nació como una explosión y cabe suponer de algo dentro de algo, por tanto hay un punto de referencia para explicar cómo nació el universo. Y porque es la producción esa enorme de energía que ni ha cambiado desde entonces. Pero esa energía tiene que quedar reabsorbida en un fondo, ¿no? Por tanto, hay como un fondo del que nace y en el que se resuelve el universo. ¿Veis? Esto es lo que nos dice el modelo cosmológico estándar. Claro, esta idea del modelo cosmológico estándar pues es problemática, porque claro, es problemático un universo que pum, que nace en un Big Bang y después va a acabar desapareciendo. Aquí donde está la suficiencia, este universo es estable eternamente, ¿qué pasa ahí, no? En fin, hay cuestiones que no se ven, no están del todo claras, ¿no? Entonces, en relación con esto, la ciencia ha especulado, y a mi modo de ver, con toda legitimidad, construyendo teorías, hipótesis especulativas sobre cosas que, aunque no tienen una evidencia empírica, pero que podrían darse y tienen una consistencia lógica. Y estas dos grandes especulaciones que hay son la teoría de multiuniversos y la teoría de cuerdas o supercuerdas.
Estas son las teorías que hoy en día se admiten, porque otras teorías, como la que tuvo primero Stephen Hawking, de un universo que se contrae y después se expansiona y así está eternamente, esta teoría hoy en día, pues no, el mismo Hawking la ha abandonado, ¿no? Por tanto, en la práctica hoy, las teorías que intentan ir más allá de lo que sería el modelo cosmológico estándar, es pensar que el Big Bang es un evento de un universo que nace dentro de una especie de meta-realidad en la que van produciéndose muchos universos y uno de ellos es el nuestro. Y estos múltiples universos responderían cada uno a unas características por azar en las propiedades de la materia, y estos juegos de las propiedades de la materia podrían responder a los diversos juegos de propiedades de la materia que describe también y concibe especulativamente la teoría de cuerdas y supercuerdas. Por tanto, podría ser así, podría haber una meta-realidad de la cual derivara nuestro universo. Yo pienso que esto no hay evidencias empíricas, pero podría ser real. Por tanto, esta es en el fondo la problemática que plantea el problema de la consistencia y estabilidad del universo. Claro, un universo que naciera dentro de un sistema de meta-universos, dentro de una meta-realidad, podríamos decir que el universo que nosotros vemos no es suficiente, porque vemos que tiene una insuficiencia en su nacimiento y desaparecerá, pero es que depende de un sistema de meta-realidad al que sí deberíamos atribuir una suficiencia, en alguna manera eterna, una consistencia y una estabilidad que en este caso se atribuiría a esta meta-realidad. Bien, esto, como veremos después, como indicaré, plantea una problemática que puede ser interpretada por el teísmo o por el ateísmo. El segundo problema que anunciaba es el problema de las causas del orden físico y biológico. Es un hecho que este universo que nace en el Big Bang nace con un tipo de materia, y esta materia tiene unas propiedades que son las propiedades que han ido evolucionando y dando lugar al universo que nace. Pero el hecho, también incuestionable, es que este universo ha producido unos grados de orden portentosos. Ha producido orden físico. Un átomo es un orden físico formidable. Y hay que explicar cómo es posible que de un universo que nace en el Big Bang se pueda llegar a producir este orden físico que nosotros vemos, con un universo de cuerpos estables, etcétera, ¿no?, organizados perfectamente. Y además, no digamos ya cuando dentro de este orden, dentro de este mundo físico, aparece el mundo biológico, que tiene unas características pues mucho más sorprendentes. Por tanto, aparece un orden. Y claro, la ciencia no puede sino plantearse la pregunta: ¿cuáles son las causas que han producido este orden? Es decir, ¿este orden de dónde viene? ¿Qué es lo que ha producido este orden? Si este orden ha aparecido es por algo. Hay que dar una explicación de esto. Y la ciencia trata de dar una explicación de esto. Y claro, esta explicación de las causas que han producido el orden dentro del proceso evolutivo del universo es una problemática que también nos proyecta sobre lo metafísico. Nos proyecta sobre lo metafísico porque, en alguna manera, como después indicaremos, para pensadores que legítimamente lo pueden pensar, el universo en esta evolución y en la producción de este orden responde a un diseño. Y hay otros, los que niegan que haya un diseño que en alguna manera vincule el universo a un plan, a un diseño ordenador de una inteligencia ordenadora. Los que esto lo niegan, pues tienen que explicar, por causas puramente evolutivas, que este orden haya surgido. Y entonces la explicación que hoy en día se suele dar es decir, claro, si existe un universo único, es muy difícil explicar sus características de orden. Pero si existen multiuniversos, entonces por azar uno de ellos podría haber tenido este juego de propiedades que prevé la teoría de cuerdas y que son las nuestras y que son las que han dado origen a este orden. Pero hay otros muchos universos que no han producido este orden, han producido otro tipo de órdenes mucho más rudimentarios, podríamos decir. Por tanto, aquí, como vemos, hay una problemática. Yo pienso que sobre esto hay que distinguir una cosa, un concepto. Yo creo que hoy en día la ciencia nos lleva a decir que tenemos suficientes elementos, aunque queda todavía mucho por explicar, pero tenemos suficientes elementos para pensar que el universo
es autónomo. ¿Autónomo qué significa? Que el universo nace del Big Bang, la materia tiene unas propiedades y la evolución de estas propiedades es la que hace que aparezca el universo ordenado. No está de moda hoy en día dentro del mundo cristiano el seguir lo que ha sido el fundamentalismo americano del Intelligent Design, que considera que para explicar este orden no se puede hacer sin recurrir a una intervención puntual de Dios en muchos casos, ¿no? Pues, por ejemplo, en muchos aspectos del desarrollo embriogenético, que es muy difícil de explicar, ¿no? Entonces, piensan que Dios interviene, y si no interviene Dios las cosas no irían adelante, porque aquí, claro, la idea que hoy en día se tiene de Dios en el cristianismo, y esto el mismo Papa Benedicto XVI lo comentó, pues este Dios tapa agujeros que se mete dentro del mundo, un mundo que está mal hecho y hay que meterse ahí para intervenir y que las cosas vayan bien. Esto no parece que sea lo correcto. El mundo es autónomo, y decir que el mundo es autónomo es que tiene todas las características para evolucionar. Ahora, la gran pregunta de fondo es, que esta es otra cuestión distinta, se puede admitir que el mundo es autónomo, pero uno se puede preguntar, ¿pero por qué el universo tiene, la materia de nuestro universo, tiene estas propiedades que van a hacer que este universo evolucione a una serie de estados que son los que en definitiva van a producir el orden, van a producir la vida y en último término van a producir al hombre? ¿Por qué esto ha pasado? Entonces, la respuesta que cabe dar es que desde un punto de vista ateísta se diría: el diseño está en el diseño original del universo que nace, pero ha sido diseñado para tener una evolución autónoma, que contará con elementos probabilísticos y estadísticos, pero el diseño inicial es donde se muestra la inteligencia ordenadora, y por eso el universo que nace es un universo antrópico, como se dice, un universo que tiene unas propiedades que conducen sorprendentemente al hombre, y esas propiedades dependen del diseño original del universo, que nace en el Big Bang, pero después el universo ya sigue un proceso autónomo, y naturalmente los que no piensan que haya que recurrir a una inteligencia ordenadora, pues claro, naturalmente lo que dicen es que estas características antrópicas y estas características de orden, como antes decía, se producen por el azar dentro de una pluralidad de universos. Hay otra cuestión básica, otro punto crucial en la descripción del universo, tal como hoy en día nos lo da la ciencia, que es el problema de la emergencia evolutiva de la sensibilidad y de la conciencia. Piensen ustedes que durante muchos siglos la imagen que se tuvo del universo y de la materia y de la vida era una imagen que estaba determinada por lo que en la historia de la ciencia ha sido la mecánica clásica, una mecánica que en gran parte era determinista y mecanicista, y un universo que se entendía como constituido por partículas diferenciadas, aisladas unas de otras. Claro, en este tipo de universo reduccionista era muy difícil concebir no solamente el humanismo y el hombre, la conciencia humana, sino concebir a Dios, como qué sentido tiene lo que dicen los hombres religiosos, que Dios alumbra desde dentro en el interior del universo y que de alguna manera nos escucha, ¿no? Este Dios que abarca el universo en su totalidad, ¿no? Claro, esto no tenía sentido. Sin embargo, hoy en día, por la evolución de la ciencia, han aparecido intentos muy importantes que yo explicaré en la tercera conferencia, sobre todo cuando hablemos del hombre y hablemos de la imagen actual del hombre, la mecánica cuántica y una serie de cosas. Pero el hecho es que dentro de esta, diríamos, evolución de la ciencia, en los dos últimos tercios del siglo XX, este reduccionismo que estaba prácticamente basado en la mecánica clásica, cuando nació la mecánica cuántica y fue transformando desde dentro la misma ciencia y se fue viendo que el universo no solamente era clásico, sino cuántico también, ¿no? Y todo esto se fue matizando. Entonces, todo esto ha derivado a que hoy en día tengamos una imagen del universo como un todo, o lo que se dice una imagen holística del universo, una imagen del universo como un todo que tiene un fondo del que nacen las cosas, que desde el punto de vista de la física pues puede ser pues el vacío cuántico, o puede ser el universo implícito de Bohm, o puede ser un mar de energía, pero hay un fondo en el universo que es holístico, y los mismos seres vivos, para ser explicados por la ciencia, tienen que
en alguna manera, dar razón de cómo los seres vivos tienen esta sensación de campo. Yo, que soy profesor de visión, de ciencia de la visión, pues todo esto me lo he planteado, naturalmente. ¿Qué significa la experiencia de ver cuando el hombre entra en los campos de luz? Claro, esto es algo que realmente hoy en día la ciencia está pensándolo de una manera muy interesante, ¿no? Claro, toda esta evolución moderna de la ciencia ha llevado a que hoy en día tenemos una imagen del universo que nos hace mucho más inteligible que Dios pueda ser el fondo del universo, un fondo del universo, podríamos decir, con palabras de Arthur Peacock, panenteísta, que no es lo mismo que panteísmo, sino panenteísmo, un fondo del universo en el cual, en alguna manera, nace el mismo universo y que el fondo de Dios, la realidad divina, en el fondo abarca el universo, que en el fondo sería lo que ya San Pablo, en alguna manera, dijo cuando habló de aquello de que en Dios nos movemos, existimos y somos. Estamos en Dios, y por eso cuando hablamos con Dios, en nuestro interior sabemos que Dios está cerca de una manera mistérica. Claro, hoy en día la ciencia hace esto cada vez más verosímil. No es que la ciencia imponga una idea de Dios, pero hace más verosímil lo que pudiera ser la presencia de Dios, esta presencia holística de Dios. Pues bien, dentro de estos, o en relación con estos tres grandes problemas cruciales, pues lógicamente es posible argumentar la hipótesis verosímil de que el universo tuviera su fundamento real en un ser con la forma de divinidad. ¿Y cuál es la forma de argumentarlo? Pues la forma de argumentarlo es la que aquí yo he resumido en estos tres puntos, que en el fondo hacen referencia a los tres puntos mencionados. Dios podría ser, dentro de un universo que se ve con dificultades para que se entienda su consistencia y estabilidad, Dios podría ser una hipótesis que hacemos por la necesidad de encontrar un fundamento y encontrar algo suficiente. Entonces la insuficiencia del universo podría depender de Dios. Hoy en día, incluso en la hipótesis de los multiversos, no puedo explicarlo esto, pero hay pensadores, como por ejemplo, pues es George Ellis, y también, por ejemplo, pues, en fin, otros, que defienden que incluso dentro de la teoría de multiversos, esta referencia al carácter fundamental de Dios seguiría pudiendo ser argumentada, ¿no? El segundo punto es el origen del orden físico y biológico. Pues evidentemente que es la gran hipótesis que ha tenido la filosofía cristiana desde hace mucho tiempo, la hipótesis del fundamento de la divinidad. Y después, que el orden está fundamentado en la divinidad, en la inteligencia diseñadora. Y después, la idea de un universo holístico y campal que ciertamente hace verosímil la idea de Dios. O sea, antes pensar a Dios con la física de hace 100 años era mucho más difícil. Hoy en día es mucho más fácil. Y eso también es un argumento para pensar que Dios podría ser congruente con lo que es la imagen del universo. Al mismo tiempo, es posible también argumentar la hipótesis de un universo puramente mundano sin Dios, que es lo que hace el ateísmo. Es decir, el universo podría tener su consistencia y estabilidad, su suficiencia, si no en sí mismo, si el modelo cosmológico estándar desde el Big Bang describe un universo muy difícil de entender como suficiente, pero todo esto podía depender de un metasistema de realidad en el cual surgieran los universos, etcétera, y todo esto podría dar lugar a modos de entender la suficiencia. El orden podría también explicarse por azar, perfectamente, como he dicho antes. Y también el hecho de la imagen holística y campal que hoy en día tenemos del universo, esto también es armonizable con una visión atea. Esto no impone a Dios. El universo podía tener desde el principio, en la materia germinal, las propiedades de conciencia, las propiedades que van a llevar a que los animales, de una manera organizada, pues produzcan lo que llamamos los sistemas de sensibilidad, que apareciera la conciencia. Todo esto podría ser así. Y podríamos decir, ¿por qué el universo tiene conciencia y más bien no la tiene? Bueno, pues esto no lo podemos responder nunca, es que de hecho es así. Y esto se podría admitir desde el punto de vista ateo. Por tanto, el ateísmo no queda excluido. El ateísmo tiene sus argumentaciones legítimas. Hay ateos que a veces tienen argumentaciones que no son muy serias, pero el ateísmo puede ser seriamente argumentado. Pues bien, una observación metafísica, que también he puesto en los apuntes o en el PowerPoint, es que a veces hay pensadores que provienen sobre todo de un mundo escolástico clásico, que suelen decir, cuando piensan estas cuestiones,
El universo podría ser suficiente, pero no podría ser nunca necesario, porque solamente la idea de necesidad compete a Dios. Esto es un problema que ha surgido a lo largo de la historia de la metafísica. Yo aquí no lo puedo tratar ampliamente, ¿no? Pero lo que sí indico es que la razón humana, tal como hoy en día entendemos en epistemología, tanto en la ciencia como en la filosofía, la razón humana no puede sino discurrir a partir de los hechos. La razón humana comienza a construir sus representaciones a partir del mundo objetivo. Describe la evidencia objetiva. Y lo que busca es, en primer lugar, la autosuficiencia, entender cómo todo esto que vemos está situado en una suficiencia o en una autosuficiencia, como antes decía. Entonces, el primer problema de la razón es encontrar una suficiencia. Si este problema lleva a pensar que la suficiencia hay que situarla en Dios, entonces aparece el problema de la cuestión de la necesidad. Entonces habría que decir que Dios es necesario. Y es aquí cuando surge el concepto de necesidad. En cambio, los que piensan que el puro mundo es puro mundo, entonces estos también, en alguna manera, deben suponer que este puro mundo que ellos especulan es un mundo al que hay que atribuir una necesidad. Es decir, es un sistema que está ahí y no puede dejar de ser y se mantiene a sí mismo por necesidad eternamente, porque si desapareciera en algún momento se acabó todo. Ahora, lo que yo quiero decir es que esta ambivalencia del universo, que la plantea la ciencia y después la filosofía, en el fondo cuenta también con esto. Es decir, la cuestión metafísica de la necesidad no resuelve el problema de entender el universo en favor de un teísmo. Y hay cuestiones también de fondo, como son estas de aquí, que no me meto en ellas porque ya no tenemos mucho tiempo, que es por qué existe algo o más bien no existe nada, o lo que decía antes, por qué la materia primordial genera conciencia o más bien no la genera. Bueno, esto, a mi modo de ver, son preguntas que en el fondo no se pueden responder, no las podrá responder nunca el hombre. Bien, con esto ya entramos en la segunda parte conclusiva, donde vamos simplemente a sacar algunas consecuencias de todo esto que hemos visto, ¿no? Según esto, diríamos, la cultura moderna está promoviendo una nueva imagen del universo por la ciencia y la filosofía, que es lo que podríamos llamar un teísmo que se tiene que convertir de dogmático en crítico, y hacia ahí parece que llevan las cosas. Y claro, este teísmo crítico, en el fondo, es un teísmo que cree que Dios existe. Yo, por ejemplo, pues soy teísta y yo creo que las argumentaciones que hay, los datos, pues a mí me llevan a pensar que Dios es la hipótesis mejor para entender el universo. Evidentemente, ¿no? Pero yo soy consciente de que, dado el universo, tal como es el universo, yo no puedo negar que Dios podría no existir, porque el ateísmo es posible. Y el ateo, naturalmente, cree que su versión es la correcta y la defiende y da sus argumentos y tiene todo el derecho para ello. Pero el ateísmo moderno no puede ser dogmático, tiene que ser crítico. Y esto significa que el ateo tiene que decir que, en último término, Dios podría existir. Y tanto el teísta como el ateo, desde el punto de vista natural, viven en esta incertidumbre, que es inevitable. Por tanto, vivimos en el enigma del universo y en la incertidumbre metafísica. Las cosas tienen que evolucionar en una línea en que esto cada vez se vea con más claridad y sea, diríamos, aceptado, ¿no? Por tanto, lo que llamamos la secularización de la vida social, la secularización sociopolítica, la secularización de los valores compartidos, la secularización de la cultura, todo esto, hoy en día, tiene que ser entendido dentro de este marco como el ámbito de neutralidad en que el hombre debe decidir su vida. La cultura, como tal, no puede ser ni atea ni teísta, porque la cultura y el ambiente social en el fondo tiene que ser neutro, porque son los hombres los que dentro de esta vida tienen que decidir lo que es el sentido de su opción metafísica. Por tanto, lo digo porque esto supone un nuevo modo de valorar lo que es la cultura, porque, por ejemplo, en la visión, diríamos, dogmática antigua, claro, los que eran dogmáticos y creían que había una potencia de Dios, pues veían lo que pasa en la sociedad y se asustaban y decían, esto es el hundimiento, esto es en fin, el desmadre total, perdonen la expresión, ¿no? Claro, en realidad, si nosotros nos situamos dentro de una cultura crítica, la visión de las cosas es distinta.
Bien, una cosa que quiero también indicar, aunque esto lo podemos ver mejor en la conferencia siguiente, es que estas dimensiones del silencio divino en la cultura moderna, que en el fondo nacen de esta incertidumbre, tienen diversos aspectos. Yo aquí me he referido sobre todo a lo que sería el silencio de Dios ante el conocimiento, el universo, la realidad en la que encontramos, en que nos movemos, pues no nos muestra una patencia de Dios. Y hoy en día la cultura en profundidad nos dice que efectivamente no nos muestra esta patencia y que el universo es ambivalente. Estamos en incertidumbre metafísica. Por tanto, Dios pudiera no existir. Y esto es el silencio ante el conocimiento, el enigma del universo, ¿no? Pero hay otro tipo de silencio de Dios, que también en la situación moderna queda, diríamos, en alguna manera reforzado. Y es el problema del silencio de Dios ante el drama de la historia. Claro, si no tenemos seguridad en el fondo de que Dios exista, porque estamos en esta incertidumbre de fondo, el drama de la historia plantea realmente preguntas muy serias en relación con Dios, ¿no? Y esto es un problema también que afecta a todas las personas cuando atraviesan por estos momentos de tragedia interior, ¿no? O sea, el silencio de Dios ante el drama de la historia es el sufrimiento producido por un universo evolutivo, autónomo y ciego, las catástrofes, los terremotos, las enfermedades, todo esto es terrible. Y Dios parece que está en silencio ante todo este proceso. Y después también el sufrimiento producido por la perversidad humana. El hombre libremente ha producido perversidad. La perversidad general de la historia y la perversidad de la historia en la historia de las religiones. Ha habido también mucha perversidad en las religiones y en los hombres religiosos. Y todo esto también problematiza mucho lo que es la existencia de Dios, ¿eh? Y lo que es, y además hace que el silencio de Dios se viva de una manera más hiriente. Bien, me salto esto ya para ir más rápidos y ya la diapositiva conclusiva nos plantea, pues, esta diapositiva un poco la síntesis de lo que hemos dicho, y es que desde el punto de vista de la idea cristiana del hombre en la que nos encontramos, por lo menos la mayoría, ¿no?, una cultura cristiana, pues por todo lo que hemos dicho, cuando pensamos sobre los datos de la ciencia y de la filosofía, lo que en alguna manera vemos es que Dios está en silencio en la naturaleza. Es el silencio de Dios que se nos ha descrito en la modernidad crítica. Es decir, el universo podría llevarnos a Dios y hay argumentos que nos llevan, pero por otra parte no es seguro porque hay también otros argumentos. Este universo enigmático nos deja en esta incertidumbre. Por tanto, estamos en esta situación de silencio, ausencia de Dios, y por otra parte llamada presencia, en el sentido de que el universo también parece que nos llama a ir a Dios. Y por otra parte, por lo que el cristianismo entiende como la sobrenaturaleza, la gracia, la llamada interior de Dios, pues diríamos, este dramatismo del silencio, ausencia o la llamada presencia, pues se replantea de una manera todavía más hiriente, porque el hombre siente un Dios interior que parece que está cercano a él y sin embargo nota su ausencia y el sufrimiento por el silencio que hemos dicho antes, no solamente del conocimiento sino el drama de la historia, ¿no? Y el hombre vive todo esto con un gran dramatismo. Es decir, la vivencia de lo religioso y de la posibilidad de que el hombre se abra a la trascendencia es una vivencia que el hombre tiene con gran dramatismo. Y esto hay que admitirlo. Y es además lo que todos vivimos. Aunque estemos en una cultura tradicional, teocéntrica, que creamos que hay una patencia de Dios, pero a medida que vayamos viviendo nuestra vida, cada uno en su biografía personal acabará por darse cuenta de esto, de esta angustia que nos produce el silencio de Dios, que nos crea esta sensación de desamparo muchas veces, ¿no? Y claro, esto es esta tensión de sentirnos por una parte llamados por Dios y por otra parte como abandonados, ¿no? Sin embargo, ahí es donde está la cuestión de Dios. La cuestión de Dios que puede conducir a la negación de Dios, como es el ateísmo, y a la afirmación de Dios, que son las religiones, ¿no? Por eso yo he puesto aquí una referencia al texto de San Juan de la Cruz, que todos ustedes ya conocen, ¿no? Salí tras ti clamando y era sido, ¿no? En alguna manera la experiencia de noche oscura es esta, ¿no? El hombre que va hacia Dios, pero la vida cristiana, la vida que describe el cristianismo, en la profundidad de la experiencia espiritual de las personas, es una experiencia de vida, de noche oscura. Ir hacia Dios es un drama,
porque nos sentimos abandonados por Dios, incluso aunque parece que estamos cercanos a Él, ¿no? Y esto es algo que se ha vivido siempre en la tradición cristiana. Y también he puesto la referencia que el texto clásico de los poetas, ¿no? Has cortado mi respiración, has destrozado mi cerebro, has destrozado mis entrañas, has destrozado mi corazón, porque a veces la dureza, esta especie de silencio de Dios en la naturaleza, esta lejanía tremenda, lo que es la creación, pues a veces parece que nos da esta sensación de que Dios nos ha abandonado y parece que nos destroza interiormente. Sin embargo, a pesar de todo, el hombre religioso encuentra un sentido. También en el fondo el hombre religioso que vive este dramatismo del silencio de Dios llega a la negación de Dios, pero el hombre religioso llega a la afirmación de Dios y la religiosidad tiene un sentido. Ahora, lo importante es darse cuenta de que la religiosidad humana no la construimos al margen de este dramatismo, porque a veces hay quienes quieren dar una descripción del mundo en que todo está claro, la presencia de Dios, tal, todo se explica. El acceso a Dios del ser humano es dramático y esta vivencia del silencio de Dios es real y profundísima. Y hay que reconocerla, y si no la reconocemos, no estaremos en condiciones de razonar lo que es el sentido de la religiosidad. En la próxima conferencia yo me referiré a esto. En la próxima conferencia yo me referiré al ateísmo. Podemos hablar ya, en fin, de los ateos clásicos, pero después nos referiremos, que será el tema fundamental de la conferencia, cómo en este mundo, en esta imagen del universo, en la ciencia, en esta cultura moderna, cuál es el sentido que tiene la religiosidad, cómo se construye la religiosidad, qué sentido tiene, y también qué es el cristianismo. Entender con profundidad el cristianismo. En el fondo, toda religiosidad es siempre el abrirse positivamente a la confianza de un Dios oculto y liberador. Y en el fondo, en el cristianismo, también nos abrimos, en el fondo, a esta esperanza de un Dios oculto y liberador, que en alguna manera es el que se manifiesta en el misterio de Cristo. Un Dios que llega a la kenosis de sí mismo en la realidad y que se oculta, pero sin embargo un Dios que dentro de este extraño, diríamos, misterio de la historia, tiene, diríamos, un plan de salvación. ¿Veis? Esto que sería ya el pensar cómo desde este mundo de la ciencia se construye el ateísmo y cómo se construye la religiosidad, esto será la temática de la conferencia del mes de febrero. Por lo tanto, muchísimas gracias por su atención. He tardado una hora, como entre los preámbulos y presentaciones, más o menos, pues he comenzado como hacia 10, termino a las 8:10, por tanto, más o menos una hora. Por tanto, si me he pasado 5 minutos, me dispensan. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ha sido una conferencia interesante y en la que no hemos tenido ocasión de aburrirnos. Y además nos ha recordado el conferenciante que están citados para el día 12 de febrero para la segunda parte. Una primera pregunta es si podría recordarse... vamos a ver, si construimos esta incertidumbre, sí, ¿no?, con tanta intensidad, a mí me ha quedado la duda de que da una apertura, una plausibilidad de todas las posibilidades, y me da la impresión de que sería, a través de esa gracia a la que se ha hecho referencia, el enganche fundamental, más que desde una perspectiva de razón, ¿no? Está ya. Sí, sería un poco esa idea de... Bien, según lo que yo entiendo, y me parece que también es lo que entiende, pues en concreto la Iglesia Católica, cuando el hombre se refiere a Dios, el hombre en el conjunto de su vida, el hombre puede estar abierto a Dios. Y está abierto a Dios y puede orientar su vida hacia Dios. Cuando el hombre hace esto, para la teología católica, en parte lo hace porque esta apertura a Dios responde a una racionalidad, es decir, responde a una armonía con la naturaleza.
Según lo que yo he dicho, esto es así. ¿En qué sentido? No en el sentido de que esta armonía o esta racionalidad de la naturaleza nos imponga a Dios, sino en el sentido de que la naturaleza tiene una armonía y una coherencia y hay datos objetivos y evidencias que yo puedo razonar filosóficamente y que me llevan a la hipótesis verosímil que yo puedo asumir de que Dios es real y está fundamentado. Ahora bien, para la teología católica clásica, este encaminamiento del hombre a Dios no se produce únicamente por razón natural, sino que tiene que contar con esto que yo he mencionado y que ahora también tú, Juan, has mencionado, que es esta presencia interior de Dios. Cuando el hombre responde a Dios, lo hace también respondiendo a esta llamada interior. Y en el fondo, la respuesta del hombre a Dios es la armonía de estas dos cosas. La armonía de una racionalidad natural que no es incontrovertible, que no es absoluta, pero que nos lleva, y la respuesta a esta presencia interior de Dios. Claro, ahora no tengo tiempo de meterme en esto, pero para la teología cristiana, cuando el hombre tiene lo que se llama un mérito sobrenatural o un demérito sobrenatural, o sea, cuando el hombre es pecador, cuando tiene un demérito sobrenatural, no lo hace porque rechace una racionalidad natural, sino lo hace porque rechaza esta presencia interior de Dios, que de manera personal apela en nosotros, nos llama y en el curso de nuestra vida nos dice que respondamos positivamente a su llamada. Por lo tanto, el hombre es pecador porque responde a esto, según la teología cristiana. El hombre no es pecador porque rechace una posibilidad natural. El hombre, por tanto, filosóficamente, por pura razón natural, puede ser legítima y auténticamente ateo. No sé si he respondido. No tienen los papeles. No. Yo también les indico, como he dicho antes, cuando ha comenzado la conferencia, que he abierto la página web Tendencias 21. Si ustedes hablan en esta página web, que yo he puesto en la primera diapositiva de la conferencia, ahora la podemos ver, en la primera diapositiva. ¿Dónde está el cursor? Aquí. Es que no se ve el cursor ahora. En esta primera diapositiva, yo aquí he puesto una referencia. Ven, que pone www.tendencias21.net /, pero aquí cuando lo he querido abrir he puesto /religiones y no me ha salido. He puesto tendencias de las religiones y tampoco me ha salido. Por tanto, lo mejor que pueden hacer es ir a la página de Home de Tendencias 21 y allí, al final de todo, hay una relación de todas las secciones y allí sale Tendencias de las religiones, la pinchan y entonces sale la sección que nosotros dirigimos. Y en este artículo que he indicado, ustedes pueden ver un resumen de la conferencia. No es que sea punto por punto todo, pero yo he redactado este artículo para que pudiera servir de fondo de lectura al que le interese de la conferencia que yo he tenido aquí. Y al mismo tiempo ahí tienen ustedes la posibilidad, en el artículo de hacer comentarios. Si alguno de ustedes tiene alguna idea o quiere hacer algún comentario o lo que sea, pues lo puede hacer ahí de una manera muy fácil. Si seguramente no es la primera vez que hacen ese tipo de comentarios a blogs o a... Bien, nos han llegado dos preguntas dobles o dos tarjetas con dos preguntas cada una. Muy bien, muchas gracias. La primera dice: ¿puede darse una auténtica fe si el creyente ha de suponer que Dios puede no existir? Bien, desde el punto de vista cristiano, la respuesta a esta pregunta sería: yo, por ejemplo, lo digo recurriendo a mi propia experiencia, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo dudas de que Dios existe. Yo he vivido a Dios a lo largo de mi vida, en fin, y para mí es algo fundamental. Yo no tengo ninguna duda. Yo sé que por la razón el universo es enigmático, pero por esta presencia interior de Dios, esta realidad de Dios, el cristiano vive en una seguridad de la fe.
Esto es lo que se dice y lo que decimos en el cristianismo. Yo vivo en esta seguridad. Por donde yo no tengo dudas de que Dios existe. Para mí es algo más esencial casi que el comer, ¿no? No sabría, si me dijeran de pronto Dios no existe, no sabría, ¿no? Pero yo sé, como persona que analizo la cultura moderna, lo que es la sociedad, las opciones, yo reconozco que desde el punto de vista de mis posibilidades racionales, yo no puedo imponer que esto es así. Y admito que yo tenga un compañero en la Universidad Autónoma pues que me dice que es increyente, pues yo lo respeto. Y además, cuando se considera el drama de la historia, todo, hay mucha gente que no pasa por ahí. Yo me acuerdo, pues no sé, hace poco, pues yo esto que decía de lo que es el drama este de la historia, ¿no? Recuerdo que en un programa de televisión uno de los periodistas decía que no era creyente, que era ateo, etcétera, ¿no? Y decía, pero ¿cómo vamos a creer en Dios después de lo que ha pasado en Haití? Una catástrofe así, ¿cómo Dios puede permitir esto? Si pensar que Dios existe es que es un absurdo. Y lo razonaba, pues, y mucha gente lo vive esto de una manera muy fuerte, emocional, ¿eh? Por tanto, y yo lo que digo es que desde el punto de vista racional, natural, no podemos negar que esto es así, que es posible. Yo vivo mi fe y yo tengo la seguridad de Dios, pero esta seguridad que yo tengo la entiendo precisamente, es la creencia en un Dios que yo sé que ha querido ocultarse y ha creado mi libertad. Y por eso yo libremente he ido a Él, ¿no? Y he vivido mi vida. Por tanto, esto es lo que diría yo en relación con esto. Pero no sé si había algún contenido más en esta pregunta. No sé. Hay otra pregunta adicional. Sí. ¿No se deduce de lo que ha dicho que el mundo no refleja a Dios, contra lo que no, creo que pone, cesa de repetir la Biblia? No, yo no he dicho que el mundo no refleja a Dios. Yo he dicho, en la argumentación que he dado, que el mundo, tal como está constituido, tiene muchos rasgos y aspectos que me muestran la presencia de Dios y que me llevan a Dios. Yo he hablado de esta llamada presencia de Dios, una presencia de Dios en el universo que me llama y me lleva hacia ahí. Y yo esto lo puedo argumentar y puedo decir cuáles son estas razones y estos argumentos. Por tanto, Dios está en la naturaleza, evidentemente. Lo que yo he dicho es que esta presencia de Dios, y es Dios mismo el que la ha diseñado, es una presencia que no se me impone, porque este mismo Dios que está presente está también ausente, y este Dios que me llama es un Dios que también en la naturaleza en parte está en silencio. Pero esto no significa que Dios no esté en la naturaleza. Es decir, lo que yo he dicho en esta conferencia es perfectamente compatible con todo lo que dice la dogmática cristiana sobre el conocimiento natural de Dios. Le preguntan ¿qué es paciencia de la verdad? ¿Qué es paciencia de Dios? Patencia. Patencia. Sí, patencia es patencia de la verdad es un modo de entender la estructura del universo y la constitución de la razón humana que llega a la conclusión de que la verdad última del universo, lo que es la verdad última, está manifiesta, es decir, se nos manifiesta a través de las cosas y se nos manifiesta de una manera segura. Esto es lo que significa patencia, ¿no? Cuando se dice es patente que usted es el asesino en una novela de estas de crímenes, ¿no? De una serie de televisión, es patente que usted, pues, esto es lo que significa, que es claro, no hay ninguna duda, ¿no? Por tanto, patencia de la verdad significa que la verdad se nos impone en alguna manera. Preguntan a sí mismo, Dios es Padre que nos ama infinitamente. Este mundo es cruel, injusto, problema del mal. ¿Cómo se puede compaginar estas dos ideas? Bien, yo diría que esta pregunta yo la responderé en la segunda conferencia. Pero en alguna manera también, ya que ha tenido la delicadeza de plantear la pregunta, esta persona, pues yo diría que ¿la pregunta cuál exactamente era? A ver cómo se puede compaginar estas dos ideas del amor infinito de Dios y el mal. Sí, bien. Esta pregunta es una pregunta muy profunda y que en el fondo aquí está contenido pues uno de los grandes problemas, evidentemente, ¿no? Pero lo que desde un punto de vista, y ahora me fijo en una perspectiva cristiana, ¿no? Desde un punto de vista cristiano, lo que nosotros creemos, evidentemente,
Y esto es una especulación teológica, pero una especulación teológica legítima, que además tiene rasgos que podríamos nosotros conjeturar por la misma Biblia. Cuando Dios creó el universo, así como nosotros, desde el universo, cuando nos preguntamos, ¿es posible que Dios exista?, tenemos el grave problema de su silencio. ¿Cómo es posible, si existe, que esté en silencio y no nos diga nada? Y parece que se ha retirado de la realidad. ¿Cómo es posible que exista si ha permitido este drama de la historia y el sufrimiento? Pero nosotros nos preguntamos esto. Pues cabe suponer también, y esto es una especulación teológica, que probablemente también cuando Dios, en su eterno designio, decidió crear este universo, Dios, en alguna manera, tuvo en cuenta estos grandes problemas. Y Dios también, en alguna manera, se preguntó, ¿qué sentido tiene que yo cree un mundo donde yo voy a retirarme de este mundo y voy a dejar abierto el mundo a su pura mundanidad, podríamos decir? ¿Tiene sentido que yo cree un mundo donde el hombre va a sufrir como va a sufrir el drama de la historia, que es tremendo, ¿no? Porque esto parecen palabritas, pero yo digo, me he insistido en que cada uno lo viva cuando realmente pasa por estos dramas, ¿no? Por lo que es la angustia de la vida. Y como pasa pues en terremotos, lo de Haití es tremendo, ¿no? Cuando uno se mete dentro de esto, ¿no? Pues por tanto, ¿cómo es posible que Dios aceptara crear este mundo? Entonces, nosotros a esto podemos responder en alguna manera que detrás de esta problemática se encuentra lo único que tiene sentido en la creación por parte de Dios. Dios quiso crear al hombre para que el hombre entrara en la filiación divina. Esto es lo que sabemos por el cristianismo, por la revelación de Jesús, ¿no? Por tanto, Dios creó al hombre para entrar en relación con él, pero quería crear a un hombre libre y un hombre que construyera su historia. En alguna manera, Dios no iba a crear a un hombre en una situación en que el hombre no pudiera tener una riqueza existencial, una biografía construida de una manera realmente grande, ¿no? Y lo que nosotros podemos suponer es que este mundo dramático es un mundo que Dios ha aceptado, porque en el fondo es un mundo que conduce a mucha grandeza de la biografía humana y de la relación con Dios, porque creer en Dios y vivir, aceptar a Dios desde dentro de este inmenso dramatismo, esto supone mucho. Y en el fondo, esto también está relacionado con lo que llamamos el misterio de Cristo. Es decir, Dios creó este mundo y lo aceptó porque Dios mismo iba a entrar dentro del mundo y se iba a hacer solidario con la especie humana. Y en el fondo, en el misterio de Cristo, no solamente vemos el Dios kenótico que queda oculto en la muerte, en la cruz, sino también vemos el Dios que ha querido manifestarse con el camino del sufrimiento. Y en alguna manera, al aceptar el sufrimiento, está diciéndole a la humanidad que este camino que Él en su eterno designio ha aceptado es el camino que en definitiva conduce a la plenitud. Y Dios ha sido solidario con el sufrimiento humano. Pero en todo caso, lo que yo quiero decir es que la aceptación de Dios nunca es algo mecánico y racional. Aceptar a Dios es entregarse, es confiar en Dios. En el fondo, la religiosidad es un voto de confianza a Dios. Y no hay otra solución. O sea, el creyente da un voto de confianza a Dios. El increyente, pues en el fondo no se lo da. El creyente cree que todo tiene un sentido. Y esto en el fondo supone una confianza. Hay un plus ahí de entrega que no es pura razón. Bien, otra de las tarjetas que me han acercado, más que una pregunta, lo que hace es una objeción. Sí, con mucho gusto. Creo que construye un razonamiento en el que equipara contrapuestamente caracteres del teísmo y del ateísmo. Eso no es posible. Hay una sima insalvable. La fe religiosa no da certeza. La fe religiosa es dogmática. El saber humano, la ciencia lo es. El saber humano, la ciencia lo es, no es dogmático, así cuando da certezas como opiniones. La certeza es del saber. La fe implica falta de certeza intelectual. No sé si... Bueno, yo no me he aclarado mucho en la pregunta, pero indico que, no sé si será el fondo de la pregunta, que la ciencia no es un camino de certezas, por lo menos
menos, y que bueno, y al decirlo así, yo diría que no solamente lo pienso yo, sino que es lo que hoy en día se piensa en la epistemología de la ciencia. La ciencia está abierta a muchos enigmas, y sobre estos enigmas hace a veces conjeturas, hipótesis. La ciencia no es, la ciencia no es la verdad absoluta, la ciencia no es lo que hemos demostrado experimentalmente y sabemos con toda seguridad que es así. No, la ciencia es un sistema de interpretación que nosotros podemos revisar. Todo esto es lo que supone hoy en día la epistemología popperiana y postpopperiana, etcétera. Bueno, y hoy en día sabemos que la ciencia no es un conjunto de verdades absolutas. Es decir, esta concepción fundamentalista de la ciencia, que la ciencia tiene puntos de apoyo para construir la verdad absoluta, como dice, interpretando a Popper, Hans Albert, esta, diríamos, epistemología de la ciencia según el modelo revelación de las verdades absolutas, hoy en día hay quien la tiene, evidentemente. Hay mucha gente que tiene esta mentalidad, que responde a una tradición positivista, en fin, no me cabe la menor duda que hay mucha gente que la tiene. Pero no es por donde hoy van las cosas. La ciencia hoy en día, la gente más seria y todo sabe que la ciencia es un conjunto de hipótesis que no está abierto a su transformación. Entonces, el mundo, por tanto, lo que es el mundo de la ciencia y lo que es el ateísmo científico, es un ateísmo que es posible y argumenta y está persuadido de que sus argumentos ateos son los correctos y tiene todo el derecho a ello, pero lo hace dentro de una inseguridad, no es una seguridad esto. O sea, la ciencia no me dice que Dios no existe con seguridad. Hay quien lo piensa, pero lo que yo he defendido es que no. Y desde el punto de vista de la creencia, pues yo diría lo mismo, que la creencia vive la inseguridad desde el punto de vista de la razón natural, que es lo que yo antes explicaba. Por tanto, la creencia también se mueve, igual que el conocimiento científico y el ateísmo, se mueve en la situación de decir, bueno, yo creo que mi interpretación teísta es la correcta, pero creo que hay una inseguridad ahí natural que no la puedo negar, y por eso yo respeto a una persona que sea atea. Yo tengo amigos, muy amigos míos, son ateos, y yo no he pretendido convencerlos. Por tanto, yo diría que tanto en el ateísmo como en la creencia o el teísmo se dan estos dos aspectos. Por una parte, la persuasión de que la propia posición es la correcta, y por otra parte también el reconocimiento de que esta posición que yo tengo es la que yo creo correcta, pero sé que tiene un margen de inseguridad. Este margen de inseguridad lo debe reconocer el ateísmo en relación a la posibilidad de que Dios acabara existiendo, y el teísmo debe también reconocerlo desde el punto de vista de la razón natural en relación a que Dios pudiera no existir. Y esto es lo que da el dramatismo al silencio de Dios. ¿Qué perspectiva tiene del agnosticismo? Bueno, el agnosticismo es una posibilidad que hoy en día yo creo que las tres posibilidades que existen son la posibilidad del ateísmo, de la creencia, la posibilidad del teísmo, o sea, de la creencia en Dios en general, porque después están las religiones que son ya creencias concretas en grupos religiosos. Por tanto, el teísmo en general, la aceptación de Dios, después el ateísmo, que es la negación de Dios, y después está el agnosticismo, que el agnosticismo responde en gran parte y es congruente con lo que yo he pretendido argumentar. Hoy en día, que en la sociedad cada vez más agnósticos y menos ateos, a la antigua, según el siglo XIX, ¿no? Cada vez hay menos, y en cambio agnósticos cada vez hay más. Claro, los agnósticos lo que vienen a decir es: yo veo el enigma del universo y la verdad no sé decir cuál es la verdad última, por tanto yo no me comprometo, tomo una posición de decir no me comprometo. Claro, el agnosticismo en el fondo está reconociendo que el teísmo sería posible y que el ateísmo sería posible. O sea, el agnosticismo estaría diciendo en alguna manera que lo que yo estoy describiendo es lo que pasa. Lo que ocurre naturalmente es que el que es agnóstico toma una posición que no es religiosa. El agnóstico también está cerrado a Dios. Claro, no con la radicalidad del ateo, pero el agnóstico tampoco está abierto a Dios. Pero el agnosticismo es muy importante, sí, claro, evidentemente.
Yo aquí, en este PowerPoint y en la conferencia, me he limitado a ateísmo y ateísmo, que es lo fundamental, porque si además metemos en todas las diapositivas el agnosticismo y tal, habríamos armado un barullo aquí tremendo, ¿no? Por tanto, yo me he limitado a esto, pero evidentemente que el agnosticismo es una posición muy importante. Este es una consideración más que una pregunta, una crítica, ¿no? Desde una perspectiva de la modernidad crítica, el mundo moderno está en incertidumbre y aquello está alineado con la juventud actual, donde los jóvenes quieren respuestas inmediatas y quizá eso no permitiría una visión de largo plazo de los ideales y creencias personales, el fenómeno inmediatista. Bien, aquí no veo yo la objeción a lo que yo haya dicho, sino que es una consideración lo que este participante hace. Y yo diría que me parece que estoy de acuerdo en parte de lo que ha dicho o en todo, ¿no? O sea, es evidente que en la vida humana, tal como hoy en día está constituida en nuestra cultura, pues la cultura mueve, diríamos, crea un ambiente, diríamos, en que precisamente porque lo religioso no se ve seguro y lo ateístico, el ateo tampoco se ve seguro, porque gran parte de la indiferencia de la gente es una indiferencia ante lo metafísico. Es una indiferencia ante lo metafísico. Pero indiferencia ante lo metafísico significa indiferencia ante la posibilidad de Dios y ante la posibilidad del puro ateísmo. En el fondo también se es indiferente ante el ateísmo. Mucha gente, lo que pasa es que mucha gente no se mete en nada, dice, menudo barullo esto de, unos dicen que Dios, otros que no Dios, unos que los religiosos tal, otros que los religiosos son como el demonio, y al final acaban en una actitud de perplejidad metafísica. Perplejidad metafísica que significa, bueno, pues mira, yo no sé por dónde ir, yo vivo mi vida y me dedico a lo inmediato y ya veremos qué sale al final, ¿no? Pero yo me encuentro desorientado. O sea, mucha gente no tiene una capacidad, la mayor parte de la gente, para plantearse las cosas de manera ordenada y sistemática y tomar decisiones personales. La mayor parte de la gente vive en perplejidad, y no digamos los jóvenes, claro, que se ven abiertos a toda esta diversidad de opiniones y todo, y una cultura que es neutra, donde no impone ni una cosa ni otra. Y claro, pues los jóvenes, con la juventud y toda la vida por delante, y yo me voy a comer el mundo, etcétera, ¿no? Pues claro, al final acaban, por lo menos durante parte de su vida, pues dedicados a lo inmediato, y a veces este dedicarse a lo puramente inmediato dura, ¿eh? Lo que pasa que siempre llega a un término, porque todas las personas en algún momento de su vida se plantean con seriedad si tienen que creer o no en un Dios oculto y liberador, y esto se lo acaban planteando. ¿Cuándo? Bueno, pues esto ya depende de la evolución de las personas, pero todos al final se lo acabarán planteando. Por tanto, yo diría, lo que hoy en día pasa, si analizamos bien las cosas, no debe llevarnos a una desorientación total, ¿no? Porque a veces en el mundo religioso hay a veces personas que tú ves cómo piensan y dicen, uy, esto es que el mundo se hunde, en fin, todos están, el mundo, la sociedad está en contra de Dios, todos atacando a Dios, tal. Claro, y dan una visión que a mí me asusta, ¿no? Porque uno dice, realmente esto es tremebundo, ¿no? Pero yo diría, la historia es lo que es, y este mundo tal como es el mundo que Dios ha querido crear, ¿eh? El mundo es así porque Dios lo ha hecho así. Si el mundo es enigmático y nos sitúa en esta perspectiva, es porque esto es lo que Dios ha querido. Y dentro de esto, sobre todo por el misterio interior de la relación del individuo con Dios, ahí está construyéndose la biografía de cada persona. Y la biografía de cada persona acabará en un punto o en otro, porque no necesariamente en Dios. El hombre es libre ante Dios, y Dios ha dejado abierta la posibilidad de que el hombre no quiera ir a Dios. Pero yo creo que en la mayor parte de los casos la evolución interior de las personas llevará a una plenitud de la relación con Dios en este mundo y en la maduración que sin duda se producirá después de la muerte, cuando uno haga la interpretación final de su vida. Y la última pregunta que tenemos, de momento por lo menos. La formación en humanidades se ha reducido fuertemente en el mundo occidental en los últimos años. ¿Cómo influye esto en la visión moderna del silencio de Dios? Pues influye, evidentemente, en contribuir a crear este ambiente en que lo políticamente correcto es no hablar de Dios, ni plantear las cuestiones. De todas maneras, yo diría que también hay que ver las cosas
con realismo, ¿eh? Es decir, quiero decir con esto que cuando a veces constatamos que en la cultura moderna y en la sociedad moderna pues no se habla de Dios y eso, pues uno tiende a decir, ¿por qué no se habla de Dios? Pues no se habla de Dios porque, en fin, perdón por lo que digo ahora, ¿no? Porque los socialistas están hablando en contra de la Iglesia, o porque los comunistas hacen tal o cual, o porque Almodóvar hace estas películas, o porque hay... Y al final acaba pues dándose la culpa a otros, ¿no? Y yo a veces me pregunto, bueno, pero la gente no tiene esta ocasión de madurar religiosamente, pero la pregunta que habría que hacer es, bueno, y nosotros en el cristianismo, por lo menos en la Iglesia Católica a la que pertenecemos, ¿qué estamos haciendo para que la gente socialmente y objetivamente tenga la posibilidad de encontrar unos sistemas de interpretación que le hagan congruente interpretar su vida religiosamente? Pues yo pienso que muy poco. A veces, digo, cuando yo veo que se dice tal, todo lo que pasa, pues yo a veces digo, hombre, realmente no estamos haciendo mucho, ¿eh? Claro, será mi interpretación personal, pero vaya, yo creo que a veces también los responsables somos nosotros. Claro, los responsables somos nosotros, y por esto yo pienso que claro que el cristianismo, la religión en conjunto, las religiones, porque esto es un problema de las religiones en general, pero en concreto el mundo católico ha vivido durante siglos y siglos en una cultura que a mí me gusta llamar la cultura o el paradigma grecorromano, ¿no? Que era un paradigma de patencia de Dios y de todo, ¿no? Bueno, y viviendo en esta perspectiva estamos hasta ahora y no tenemos elementos para entender lo que es la modernidad, lo que es el mundo nuevo que se ha configurado, etcétera. Y los sacerdotes no saben qué decir, los cristianos no saben cómo entenderse. En fin, esto es un desbarajuste de ideas, ¿no? Y claro, lo que la Iglesia tendría que hacer, a mi modo de ver, es plantearse con seriedad las cosas y decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Cómo es el mundo hoy? ¿Cómo lo describe la ciencia? Y entonces, en relación a ese mundo, ¿cómo puedo yo iluminar lo que es el cristianismo? Y lo podría hacer perfectamente, lo que pasa es que no quiere. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a Javier y muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia e insisto en que quedamos emplazados para el día 12 de febrero. Buenas noches.